mi visión, es tu visión para la gloria de Dios. Y esa visión el diablo no te la puede robar para la gloria del Señor. ¡Oh, gloria! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Gracias, Señor. Gracias, gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a buscar el libro de Segunda de Reyes, capítulo 6, partiendo del versículo 8. Ustedes vamos a ver algo que aquí está escrito. Pero vamos a entender un poquito el mundo espiritual. Y esto nos va a enseñar que los espíritus guían a las personas. Tal vez nosotros no nos damos cuenta hasta qué punto esto es real, hasta qué punto esto es cierto. Los espíritus guían a las personas y tal vez el hombre no se da cuenta porque el hombre ve lo que tiene delante. Pero el hombre no ve los espíritus. El espíritu no se puede ver porque no es físico. Es un espíritu, es algo como el viento. Entonces no se puede ver, es muy difícil. Humanamente es imposible ver un espíritu. Pero cuando nosotros aprendemos lo que es el mundo espiritual a través de la Escritura nos empieza a enseñar, cosas profundas que tal vez nosotros no nos damos cuenta que realmente son así. Acá tenemos una historia en el versículo 8, Segunda Reyes 6. Tenía el rey de Siria guerra contra Israel. Y consultando con su siervo dijo, en tal y tal lugar va a estar mi campamento. Él estaba planeando algo tremendo, atacar al pueblo de Dios. Ahora, ¿por qué planeaba y qué lo impulsaba? Si usted lo razona, él estaba impulsado y guiado por espíritus del mal, porque iba contra Dios y contra el pueblo de Dios y no lo veía. Estaba ciego, estaba peleando contra Dios y no lo veía. Veía un enemigo común, pero no se daba cuenta. Era un rey que estaba ciego. Y vamos a entender los espíritus, todo espíritu caído, cuando llega una persona para dominarla, lo primero que hace es cegar el entendimiento. No lo deja entender. Cuando la persona no puede entender, no puede ser libre. Y tal vez nosotros creemos que somos autosuficientes y que todo lo razonamos, que todo lo aprendemos. No es así. No es que todo lo razonamos o todo lo aprendemos. Nosotros tenemos que ser guiados
por el Espíritu de Dios, porque si el Espíritu de Dios guía mi vida, va a abrir mi entendimiento y va a ser la guía que me va a guiar para buenos pasos. Y aquí, cuando yo leo esto, estaba planeando todo lo que iba a hacer este rey. Pero el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: mira, no pase por tal lugar, porque aviso, los sirios van a estar ahí, te van a emboscar, te van a esperar. Ahora, pero el varón de Dios no estaba en el ejército sirio, estaba lejos. Y acá, ¿qué veo? ¿Qué estoy viendo? Una persona que era guiada por Dios. Y Dios le revelaba, Dios le mostraba, y no lo veía con estos ojos. La revelación había llegado al corazón del varón de Dios. Este hombre podía ver lo que todo un ejército no veía. ¿Por qué? Porque era guiado por Dios. Cuando uno es guiado por Dios, va a empezar a ver las cosas de otra manera. En la vida, uno va a tener un resultado en esta vida de acuerdo a quien lo guíe. Uno puede tomar pésimas decisiones o puede tomar decisiones acertadas. Pero este varón de Dios le dijo al rey de Israel: no vayas a ir a ese lugar, te esperan para matarte. Y sabes una cosa, cuando yo leo estas palabras, entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios, fíjense, había dicho, fíjense, y así lo hizo otra vez con el fin de cuidarse. No fue el rey de Israel, no fue a la emboscada. Y se cuidó y tuvo cuidado de hacer lo que este varón de Dios le había dicho. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto. Y llamando a su siervo le dijo: ¿no me van a decir ustedes quién de los nuestros es del rey de Israel? ¿Quién me está traicionando? ¿Quién le está llevando todas las noticias que se hablan en lo más secreto? Entonces uno de los siervos dijo: no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual le avisa, declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Había un hombre de Dios guiado por Dios. Entonces, el 13, dijo ese rey del ejército del mal, guiado por Satanás: id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho: he aquí que él está en Dotán. Entonces el rey envió allá gente a caballo, carros, un gran ejército para tomar una sola persona, porque le tenía miedo. ¿Con qué peleaba? Con todos los ejércitos y las armas de la tierra. ¿Quién lo guiaba? Satanás. ¿Cómo lo hacía pelear? Pues Satanás se reía, porque Satanás sabía que ese hombre iba a tener problemas, porque él sabía que Satanás mismo sabe que contra Dios no puede pelear.
Y sabe una cosa, ¿cuántas veces cuando somos guiados por un espíritu del mal nos lleva con tanta sutileza a la autodestrucción nuestra? Y fíjense, y entonces envió el rey allá gente a caballos, un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y aquí que el ejército tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: ¡ay, Señor mío! ¿Qué haremos? ¿Qué veía el ayudante del varón de Dios? ¿Qué estaba viendo? La muerte. Estaba viendo humanamente una realidad humana. Muchas veces nosotros vemos realidades humanas y creemos lo que vemos. Nos creemos que somos vivos. No. El que es vivo y es inteligente es aquel que vive de tal manera que vive la palabra de Dios, es guiado por el Espíritu de Dios. Ese es vivo, ese es inteligente, no aquel que decide y piensa por la de él. Porque el que empieza por la de él no sabe que un espíritu caído lo está guiando. Y sabe, muchas personas viven en la calecita de los espíritus caídos y dan vueltas en la vida, dan vueltas, nunca salen, no sacan ni la sortija, pero no salen y no salen y no salen. Y Dios te llamó para salir de ahí, para la gloria de Dios. Te llamó para darte el Espíritu de Dios, para darte la guía perfecta, para que vos triunfes en la vida. Y fíjense qué había pasado. ¿Qué dice el 16? Cuando el ayudante le dice: ¿qué haremos? ¿Qué vamos a hacer? Y le dice Eliseo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Saben qué pasó? El espíritu que guiaba al varón de Dios, ese espíritu le abría los ojos del corazón. Y este varón de Dios podía ver lo que nadie veía. Veía las cosas espirituales, porque el hombre normal y natural ve las físicas, nada más. Y cree lo que ve, pero está ciego y guía a otros ciegos. El verdadero hombre es el que puede ver con los ojos de Dios lo que nadie ve. Ese es el verdadero hombre. El verdadero hombre no ve el problema, no se desespera, no se angustia, empieza a mirar porque ora, Dios le muestra y empieza a mirar lo que nadie ve para la gloria de Dios. Esta es la diferencia. ¿Cómo trabaja el espíritu del mal? Cegando el entendimiento. Cegando el entendimiento. 2 Corintios capítulo 4, versículo 4. Ahí está y dice así: el Dios con minúscula, el diablo, el Dios de este siglo, cegó
el entendimiento de los incrédulos, de los que no creen, porque el que no le cree a Dios, le cree al enemigo. El que no le cree a Dios es guiado por otro espíritu. Y tal vez jugamos al cristiano y lo decimos, está todo bien, yo juego al cristiano porque yo soy esto, yo no soy nada, pero el que está en mí es todo para la gloria de Dios. Él abre los ojos. El diablo está cegando el entendimiento. Dios es el que abre los ojos. Amén. Ojo cuando Dios también puede cerrar el entendimiento. ¿Cómo el diablo está cegando el entendimiento? Muy fácil. El diablo está cegando el entendimiento porque toca esto, maneja el pensamiento y maneja el corazón. Entonces le hace sentir lo que no es. Por eso la persona puede estar amargada, puede tener raíz de amargura, dolor, angustia, pero eso no viene de Dios. De Dios viene el amor, el gozo, la paz. Es distinto. Cuando yo entiendo que empiezo a buscar de verdad a Dios, la sabiduría de Él va a llegar a mi mente. El conocimiento de Él va a llegar a mi corazón. ¿Y sabe cómo va a cambiar la vida? Porque soy guiado verdaderamente, no hago nada que no sea de Dios. Porque me harté del mal, me harté de ver el mal afectando a personas. Entonces sé que el bien y la misericordia de Dios quieren trabajar todos los días. Yo necesito esto. Y fíjense, volviendo a Segunda de Reyes, volviendo al versículo 16, le dice Eliseo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Eliseo miraba con los ojos del Espíritu que Dios le había abierto. Ahora, y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea. ¿Por qué? Porque el diablo había cegado al ayudante. El diablo había cegado al ayudante. Y sabe una cosa, el ayudante no podía ver así, si el diablo no ciega a la persona, no la puede manejar. Le hace creer, le anula toda la visión que Dios le da. Le hace creer cualquier barbaridad. Y sabe una cosa, y pasan los años, y de ilusiones en ilusiones, vanas, inciertas, mentirosas, que nunca se cumplen. Porque el diablo da un poquito así, pero quita mucho. Y ahí estaba cegando. El diablo está cegando a las personas. Pero acá hay un pueblo que es el pueblo de Dios, que ningún diablo no va a poder cegar. Y fíjense, por eso oró Eliseo y le dijo, te ruego, oh Señor Jehová, que abras sus ojos para que vea. Entonces el Señor Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente de caballos
y carros de fuego alrededor de Eliseo. No lo veía. Veía solamente el problema. El diablo quiere que veas solamente el problema, que veas solamente la dificultad, pero te saca toda visión que tengas de poder ver lo que Dios quiere hacer con vos. Y por tu falta de fe vas a tomar decisiones terriblemente malas. Ante todo, me tengo que parar en la vida y tengo que orar. Señor, abrí mis ojos, abrime los ojos del corazón, abrime los ojos, toma control de mi mente, toma control de mi corazón. Señor, necesito ser guiado por tu Espíritu Santo. Necesito eso, Señor. Yo te aseguro que así como Eliseo oró, yo tengo que aprender a orar hoy. Y fíjense, cuando leo esta palabra, cuando él ve y mira un monte que estaba lleno de gente a caballo, esos carros de fuego de Dios alrededor de Eliseo, Eliseo lo sabía, por eso estaba tranquilo, sabía con quién estaba. No tenía Eliseo una religión, no tenía un sistema, tenía un Dios grande y lo conocía. Por eso no veía el problema, veía lo que Dios iba a hacer. Ora hasta que Dios te abra los ojos, porque el que no ve lo que Dios le va a hacer entra en depresión, porque la vida no tiene sentido. ¿Hasta cuándo voy a vivir así? No, todo tiene sentido, porque tu futuro lo tiene preparado el Señor. Y si vos no te apartás de Él, dependés de Él te va a abrir los ojos para que vos veas todo lo que Dios tiene para vos. Fíjate, luego que los sirios descendieron a él, Eliseo, desesperado, se había escondido bajo la mesa. No, tenía paz, tenía gozo, sabía en quién creía. Y fíjense, cuando yo leo estas palabras, ¿qué hizo Eliseo? Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Dios y dijo: te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Así que vos, diablo, estás cegando a la gente. Bueno, ahora yo voy a cegar tu gente. Le pagó con la misma moneda. El diablo cegaba a la gente. Entonces sabía Eliseo que Dios lo iba a cegar. Todos los propósitos satánicos que tenía todo un ejército, con una palabra de un hombre de Dios, se paralizó un ejército entero. Fíjese lo tremendo, si usted lo analiza. Fíjese, cuando yo leo, y el Señor los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Después le dijo Eliseo: no es este el camino, ni esta la ciudad. Síganme y yo los guiaré al hombre que ustedes buscan,
y los llevó a Samaria, donde estaba todo el ejército de Israel. Cuando llegaron a Samaria, ahora, dijo Eliseo: Jehová, abrile los ojos de estos para que puedan ver. Porque Dios tiene un poder mayor que el diablo. Y Jehová abrió sus ojos y miraron y se encontraban en medio de Samaria. Y cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo a Eliseo: ¿los mataré, padre mío? Los tenemos, un gran ejército mayor que este tenemos acá. ¿Los mato a todos? Y él respondió: no los mates. ¿Matarías tú a los que tomaste cautivos con tu espada y con tu arco? Pon delante de ellos pan y agua para que coman y beban y vuelvan a sus señores. ¿Qué te está mostrando? ¿Qué te está mostrando el Señor? Para que coman y beban y vuelvan a sus señores. Algo tremendo. ¿Por qué Eliseo actuó así? Estaba profetizando, Dios lo hizo actuar así. Porque el Señor iba a venir a una cruz, iba a morir por sus enemigos. No vino a matarnos, vino a salvarnos. No vino a matarnos, estamos vivos porque Jesús vino a salvarnos. Y sabe una cosa, y nos empezó a dar este alimento. Y después que recibamos el alimento y estemos preparados con este alimento, déjelo que vuelva a su Señor. ¿Sabe? El Señor ya no va a encajar, porque el Señor que lo martirizó no lo van a recibir más para la gloria de Dios. Y sabe una cosa, cuando yo leo estas palabras, y fíjense, pon delante de ellos pan y agua para que coman y beban. Entonces le preparó una gran comida. Cuando habían comido y bebido, los envió y ellos se volvieron a su Señor. Y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. ¿Sabe por qué? Porque cuando Dios se manifiesta en algún lugar, el diablo tiembla. El diablo tiembla. Y si usted entiende que la persona, esto muestra que la persona puede ser guiada por Dios, y todo el mal que te está haciendo el diablo se va a volver contra él, porque donde hay una hija de Dios, donde hay un hijo de Dios, el enemigo no puede hacer nada. ¿Sabe por qué? Porque hay algo más grande que Eliseo en este lugar. Hay algo más grande que Eliseo en este lugar. Y si usted realmente ha recibido el Espíritu de Dios, ha recibido el Espíritu Santo, cuando yo entiendo lo grande que es el Señor y digo: Señor, si tú que eres tan grande estás cambiando todo, yo sé que vas a hacer cosas grandes conmigo, que vas a hacer cosas grandes en este tiempo con tu pueblo. Y Jesús ya lo tenía previsto. En el libro de Mateo capítulo 3, versículo 13, lo aclara. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Ahora, mas Juan se lo ponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Era correcto. El Señor es el Señor y el Rey de Reyes y no tiene pecado. ¿Qué pensaba Juan?
estaba bautizando para arrepentimiento de pecado. Todo el que se arrepintiera de pecado lo bautizaba. Pero ¿cómo se iba a bautizar el Señor si no tenía pecado? ¿De qué pecado se iba a arrepentir? Yo necesito ser bautizado. Yo soy pecador, Señor. ¿Cómo yo te voy a bautizar a vos? Si vos sos puro. Y tenía razón. Tenía razón. Ahora, pero Jesús le respondió, deja ahora. Porque así que conviene que cumplamos toda voluntad de Dios. Toda justicia, toda voluntad de Dios. Conviene que cumplamos toda voluntad de Dios. ¿Qué pasaba con Juan? Veía y actuaba de acuerdo a lo que sabía. Pero no podía ver el plan de Dios que tenía en este momento. No tenía la guía, Juan, del Espíritu Santo. No podía ver el plan de Dios. Y razonaba normalmente bien, pero no podía ver el plan de Dios. En cambio, Jesús sí. Entonces Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. He aquí los cielos le fueron abiertos. Y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. ¿Qué pasó acá? ¿Por qué? ¿Por qué obedeció? ¿Qué sabía Jesús? Jesús sabía algo extraordinario. Jesús tenía que ser bautizado porque iba a empezar el ministerio. Y antes de empezar el ministerio, Él sabía, porque estaba en comunión con el Padre, que Él venía a morir. Sabía que Él venía para ir a una cruz y morir por nosotros. Nosotros no hubiésemos sido libres jamás si Él no hubiera muerto. Estábamos todos condenados. Ahora, cuando Él va y se bautiza, anticipa lo que iba a suceder al final de su ministerio, porque ya lo sabía. Él estaba mostrando que iba a ir a la muerte. Y cuando salía del agua, iba a resucitar. Él sabía que iba a morir, sabía que iba a resucitar. Para eso se bautizó. Porque Él veía lo que nadie veía. Porque veía con los ojos del Espíritu. Él sabía todo lo que iba a pasar en el futuro. Cuando nosotros no sabemos lo que va a pasar dentro de media hora. Él sabía todo. Como Él sabía que tenía que mostrar al mundo lo que iba a suceder para que nosotros aprendiéramos. ¿Sabéis qué teníamos que aprender? Que Él no tenía necesidad de morir. Él fue en tu lugar a la cruz. ¿Qué te muestra esto? Él fue en tu lugar a la cruz. Cuando Él fue a esa cruz, nos llevó a la muerte a nosotros. Pero a la muerte, a la vida sin Dios, a la muerte de todas las cegueras que traíamos, a la muerte de todo lo que no entendíamos, a la muerte de la esclavitud en que vivíamos. Todas las maldiciones satánicas las llevó a la muerte en la cruz, para que cuando Él resucitó, nosotros resucitemos en gloria, en gloria, en
gloria. Para eso se bautizó. Para que vos vivas en gloria. Oh, la gloria de Dios está aquí ahora. Para que vivas en gloria. Para que el fuego, ese fuego de Dios, esté con vos. Tal vez no te des cuenta todo lo que Dios está haciendo con vos. Decí conmigo, Dios me dio todo. Yo lo recibo. Te pido perdón porque soy pecador. Pero ahora he muerto a la vieja vida. Ahora empiezo a vivir tu vida. A vivir tu vida, Señor. A vivir tu vida. Y voy a vivir de victoria en victoria para la gloria de Dios. Amén. Amén. Amén.